bellísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán. Y ahora pues voy a hacer un especial saludo a un país increíble, bello y de su gente linda y bella también, de la hermana República de Cuba, y ahorita les explico por qué. Pero el saludo va para toda América con la magia cibernética y de comunicación que tenemos ahora. Así que, sin más preámbulos, pues ya me conocen. Soy Jaime Novelo, es un programa novelísimo. Y mi invitado de hoy es Agustín Labrada Aguilera, escritor, poeta, cubano y mexicano. Tan es así que estamos ahorita brindando con tequilita. Saludos, salud. Salud, salud, qué honor. Salud. Es un honor para mí estar en este programa con el maestro Novelo y bueno, vamos a hablar. Vamos a conversar, de eso se trata. Agustín, ya sabía yo de él. Tenemos amigos en común. Isabel, Mario, Fati, González Durán. Y ahí llegaba la noticia, ¿no? Y en la búsqueda de talentos del programa novelísimo, es un programa dedicado al aspecto cultural, histórico-cultural. Cualquier tema de historia, especialmente de la región. También abarcamos algo de historia de México, pero no es lo realmente orientado del programa. Pero no despreciamos hablar de una batalla de Puebla. claro. No despreciamos hablar de la poesía veracruzana, de Agustín Lara y de esas cosas, ¿no? Pero nos orientamos más a la cuestión peninsular. Okay. Y la península, pues, son los tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que ahorita los introducimos a ello. Pero bueno, entrando en materia, Agustín, pues resulta que eres cubano, mexicano, de la provincia de Holguín, que por cierto se diferencia hasta donde sé. Tengo cierto conocimiento de la gente cubana, y no es lo mismo una persona habanera que una persona de Camagüey o de Las Villas. Tienen maneras diferentes, hasta su pronunciación es ligeramente diferente. Tú me diste de la provincia de Holguín. Sí, nací en Holguín y bueno, lo que pasa es que en México son más notables las diferencias regionales, ¿no? Un peninsular se diferencia de un veracruzano y de un chilango o de un norteño. Marcadamente, con mucha evidencia, y tiene que ver con el vestuario, la alimentación, la forma de hablar. En Cuba, físico, inclusive. En Cuba las diferencias son más sutiles, pero existen. Entonces, el habanero habla un poco más atropellado, más primitivo, tiene una actitud muy... Yo soy el bueno, yo soy el chilango. Buen capitalino, ¿no? Exactamente. Lo mismo pasa en Argentina con los porteños. Sí. Y así, hay regiones y regiones, incluso tenemos a nuestro Campeche, que es Pinar del Río. Existe el mito de que el tonto español es el gallego. Aquí a veces se le achaca a los campechanos que hacen las cosas con torpeza, y en Cuba es el pinareño. Pero bueno, eso son mitologías populares, ¿no? Sí. En Francia es la vecina Bélgica. Y así siempre encuentran dónde canalizar su bulismo, por hablar de una palabra moderna, ¿no? Claro. Siempre es peculiar ese tipo de situaciones. Sí. Que bueno, siendo de manera natural para cuando agarramos nivel y conciencia, que muchos me precio, que nacemos con ella, no aceptar para nada el aspecto... No. Pero sí, es verdad, existe. Y se diferencia de eso. Claro. Le preguntaba un chilango a un yucateco: oye, mijo, ¿y por qué pujas cuando hablas? Y le contestó el yucateco: para que yo te pringue tu cara. O sea, de ingenio, ¿no? Todo este tema que es defender uno. Son cuentos, son chistes que van saliendo, y todo eso ya lo he contado varias veces. Y la esencia humana supera todo eso, ¿no? Hay valores que están por encima de cualquier regionalismo, de cualquier lengua, de cualquier generación. Sí. No, y hay también el chiste tolerable o tolerado, y hay el chiste más burlón, más incisivo, más con ganas de hacer sentir, de divertirse a costa de la otra persona. Claro. Lo cual yo no permito.
No. Tengo que marcar el alto, Ujú. con educación, decir lo que considero al respecto, ¿no? Ok. Pero bueno, no nos vamos a perder en ese... Vale la pena mencionarlo, pues si vamos a hablar de la palabra escrita. Exactamente. Y la palabra escrita, pues la tienen ustedes, los escritores. Estamos hablando de los entornos geográficos que no son comunes, ¿no? Así Sí, es, sí. así es. Yo creo que, a ver, se me ocurre solamente preguntarte. A ver. Conozco a gente que habla muy bien y no escribe tan bien. Y conozco a personas que escriben muy bien y no hablan tan bien. Sí. ¿Se da esta situación de manera natural? ¿Una cosa lleva a otra o no es lo mismo hablar bien que escribir bien? Bueno, es que hay personas que tienen muy marcada la oralidad y son buenísimos comunicando, pero a la hora de escribir, y eso te digo, me pasa con compañeros que son locutores de radio, por ejemplo, o de televisión, que son magníficos ante un micrófono, pero a la hora de escribir, pues no fluye. Sin embargo, hay otros que escriben con mucha excelencia, pero la timidez y alguna limitación natural le impide ser histriónico y comunicativo cuando habla. O sea, y también se Y da... no, se da el que se conjuga, Sí, que ese es sí, magnífico, ¿no? se dan las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Y hay estilos también, ¿no? Sí. Los estilos son... El estilo es la personalidad, ¿no? Sí. En la escuela preparatoria que me dio una magnífica persona la clase de literatura, la teníamos como materia, Claro. en el año preparatoria. Ahí nos enseñaron lo que era la manera de componer los grandes literatos. Ujú. De hecho, hasta me acuerdo del ejemplo de soneto. Claro. Qué bonito es el soneto, Sí, ¿no? sí. Todavía se sigue escribiendo sonetos. Es un alarde de imaginación. Es una composición oriunda de Italia que llega a España y luego a América, pero también hay sonetos en lengua inglesa. William Shakespeare escribió sonetos en lengua inglesa. Yo creo que es más difícil en inglés porque Sí, la sonoridad de las lenguas romance. la rima, sí, es complicado. Sí. ¿Cómo iba? Dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? Correcto. Así Un es. soneto me manda a ser violante, en la vida me he visto en tal aprieto, 14 versos dicen que es soneto, van los tres por delante. Yo creí que no había la consonante y estaba a la mitad de otro cuarteto. Mas si me vieran el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues finco de este verso le voy dando. Son 14 y está hecho. Maravilloso. Pero esto es derivado de el buen alumno, y no me quiero considerar buen alumno, simplemente me orientaba más a lo que me gustaba. Claro. Había otras materias donde me sentaba yo al final de la clase, Sí. y otros como literatura o lógica o historia, sí estaba yo en primer lugar, ¿no? Ok. Y esas cosas se te impregnan, se te quedan. Y cuando hay oportunidad como ahorita, que tú eres un literato, pues presumo. ¿Qué voy a hacer si no aprovecho yo el programa para presumir también? Pues entonces, ¿qué? No, pero vamos contigo, ¿no? A ver, sí. Te inicias en la... Me decías tú fuera de cámara que te inicias en la literatura porque tú descubres en ti mismo un escritor. Yo era un adolescente, estaba cursando el bachillerato y estaba en un grupo de teatro. Y entonces, cuando entro a ese grupo de teatro, todavía en Holguín, me relaciono con la vida artística de ese momento de la ciudad y me di cuenta que yo tenía cosas que decir que no me servía el teatro para eso. Y entonces empecé a escribir, bueno, como se escriben las primeras cosas. Fui a un taller literario y ahí aprendí las herramientas. Me metía después en la biblioteca provincial y leía toda la poesía que podía a mi alcance, la tallereaba y ahí fui agarrando oficio. Eras un muchacho, ¿no? Y sí, escribí poesía, después me fui para La Habana, estudié en La Habana, trabajé en La Habana. A los 22 años yo gané el premio de la ciudad de Holguín y fue mi primer libro, La soledad que se hizo relámpago. Pero eso ya fue un libro, ¿no? Un libro, sí, ya fue el primer resultado después de... ¿Pero lo puedo considerar una novela o no? No, un libro de poesía. De poesía. Yo comienzo a escribir inicias con la poesía. con la poesía. Y mientras viví en Cuba,
solo escribí poesía, un par de artículos, uno en el Caimán Barbudo y otro en la revista Bohemia, y nada más. Lo pasé cuando yo llego a México, comienzo a hacer periodismo. Trabajé 10 años y medio en la sección de cultura del Por-Esto de Quintana Roo, que aquí estaba la redacción central en Cancún. Y pues ahí aprendí a usar todos los géneros, y entonces el resultado de esos trabajos, los más logrados, están en diferentes libros que fui publicando con el paso de los años. Libros de periodismo cultural, le llamo yo, integrados por crónicas, entrevistas y crónicas, entrevistas, reseñas y artículos. Por ejemplo, Palabra de la Frontera, Más se perdió en la guerra, Un paseo por el paraíso, 6 caminos y ellas están de paso. Todo eso es derivado del periodismo. Y también estando acá, entre muchas cosas que aprendí, porque llevo más tiempo viviendo en México que en Cuba. Cuando yo salí de Cuba tenía 27 años y medio. Tengo 59 ahora. Entonces llevo 31 años, casi 32, en este lado del mundo. Empecé a escribir ensayos. Entonces tengo un libro que ganó el premio de creación de la editorial Dante de Mérida, Yucatán, que se llama Teje sus voces la memoria, que es un estudio de la literatura de Quintana Roo desde sus orígenes, desde los primeros textos, cuando llegan los primeros cronistas españoles a la que hoy es Quintana Roo, el norte de la península yucateca, hasta la actualidad. Cuando Quintana Roo era incluso de Yucatán. Bueno, es que todavía no existía Yucatán. Estoy hablando de la llegada de Hernán Cortés y demás. Desde ahí hasta la actualidad. Y tengo otro libro de ensayos que se llama Padura y el nuevo periodismo. Es sobre Leonardo Padura Fuentes, que es el principal escritor cubano en estos momentos, el más premiado. Estuvo propuesto para el Nobel. Ha estado muchas veces acá en Cancún y en Islas Mujeres. Él tiene una amiga ahí en Islas Mujeres que le presta una casa con un carrito de golf y una playa privada. Y bueno, ¿cómo se llama? Leonardo Padura Fuentes. Entonces tiene una gran obra de novelas policíacas, de novelas que no son policíacas, pero también tiene una obra periodística. Y mi libro es un análisis sobre la obra periodística de Leonardo Padura, porque se inserta en algo que se llama nuevo periodismo, que aunque ya estaba latente desde antes, se oficializa en Estados Unidos en la década del 60, que es una mezcla de periodismo con literatura. Es decir, se aborda la realidad, pero con herramientas de la literatura. Sin ficción, pero con herramientas de la literatura. Entonces ahí está el libro de Truman Capote, que es el que da inicio a Sangre Fría, y demás. Y en México tenemos ejemplos con Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿no? Hasta no verte, Jesús mío, o con Vicente Leñero, los periodistas, y bueno, García Márquez tiene un montonal de libros de nuevo periodismo. Y finalmente comienzo a abordar ya la narrativa, cuentos y novela. Y bueno, tuve la dicha de que el año pasado obtuve el Premio Internacional de Novela Corta de la Fundación Monteleón de España con un libro que se llama Botas Rusas. Botas Rusas. Y bueno, muy significativo el nombre que le pusiste. muy alegórico, sí. Muy alegórico. Sí. Bueno, y si ahorita ya me llamó la atención lo que estás mencionando, últimamente de una semana o 10 días para acá, me he metido porque ahorita los brevarios históricos los tienes mejor en YouTube, para que te dé ahí el contexto general de lo que haya sucedido. Y he estado leyendo bastante sobre el episodio de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento inclusive, lo más ancestral de lo que era el comunismo, que no es de recién invención. No. El comunismo es histórico. Sí. Podemos ir hasta antes de Cristo con los griegos, después pasando por el mismo Cristo y luego viniendo para acá, ¿no? O sea, que esa corriente que a veces se aplaude y a veces se condena, se señala y en fin, bueno, ¿por qué no saber un poco más de ello? Claro. Por parte de los que se dedican a investigar, y cualquiera que sea la intención, que hay que buscar lo que sea más
neutro, más objetivo, para que te puedas tomar tu criterio. Nosotros somos una generación posguerra, ¿no? Exactamente. Entonces me he metido mucho y a la cuestión rusa, el antagonismo entre Trotsky y Stalin, ¿por qué se dio? Yo no había dimensionado la figura de Trotsky hasta que me meto a esta cuestión. Leonardo, te recomiendo una novela, está gratis en internet, en PDF, lo bajas ahí, de Leonardo Padura Fuentes, que se llama El hombre que amaba a los perros, y es la historia de Trotsky y de su asesino novelada. Son como 700 páginas, pero es una maravilla de prosa, ¿no? Y gran parte de estos episodios transcurren en México. Pues es testigo el tristemente asesinato de Trotsky. Ya terminamos la primera parte de este primer programa, vamos a acabar 2 programas. Okay. No, se va como va pues esto. Pero ¿vas a cortar ahorita? Esto no va a salir al aire, lo que estamos... ¿Ah, sí? Ay, perdón. No, pero se puede cortar lo que tú no quieres. No, porque estamos aquí... No, es parte de... ok. No es un programa tan formal, es... No. Con la espontaneidad que... La coloquialidad es lo que el sello del programa. Así hace su programa de radio Jorge González Durán, ¿no? Muy abierto. Nuestro querido y muy nuestro Jorge González. Muy divertido, muy loco, ¿no? Pues nos vamos, ahorita me vas a hablar un poquito más sobre esa historia novelada. Claro. ¿Sí? Aquí entrando en la segunda parte de este primer programa. Cómo no, con mucho gusto. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Padura tiene, yo tengo 59, él me lleva, solo me lleva 9 años, tiene 68 años. Todavía tiene mucho para dar. Vive en La Habana, ha publicado una cantidad enorme de novelas, también ensayos, cuentos y demás. Él tiene una amiga que vive en la zona hotelera, no me acuerdo el nombre. Bueno, el asunto es que él viene casi todos los años, ahí las mujeres, ahí me llaman, y ella le presta una casa ahí, y ahí nos las pasamos platicando y demás. Y Padura ha recorrido el mundo, lo han traducido a todos los idiomas. Fabuloso. Entre lo mejor que he leído. ¿Está filmando? Sí. Ay, Dios. Ya estamos. No te preocupes, hombre, ahí nos vamos. Pero te quiero comentar de siendo muy joven, en Mérida, cuando vivía en Mérida, vi una película que me llegó al corazón, al alma, al sentimiento, a la mente. Me precio a pesar de la tercera edad que ya manifiesto. Me precio ser muy sentimental. Hasta hoy una película o una canción, una poesía, me ennublecen de emoción la vista y se me forma el nudo en la garganta. Pero eso es bueno. Claro, ¿sí? Claro. Pero cuando eres muchacho, como que te da pena mostrar las emociones. Claro. Luego lees que los ingleses fueron muy buenos conquistando al mundo, que porque las nanas y mamás inglesas le han enseñado eternamente a sus hijos,
guarda tus emociones. Claro. Que no muestres tus emociones. No, sí, fíjate que no somos latinos, no de inglés. Paul McCartney, cuando se muere John Lennon, cuando asesinan a John Lennon en 1980, Paul McCartney le dan la noticia y no llora. Y después lo cuestionan y dice, ¿soy inglés? Dice, lo siento en lo más profundo de mi corazón, pero soy inglés. Estás corroborando lo que digo, hay un chiste. Pero nosotros somos latinos. No, entonces somos otra cosa. Claro. Un inglés tenía 10 años de no ver a otro amigo de la infancia, de muchas historias. Después de 10 años lo ve. Se encuentran por la calle y se saludaron. Hi. Siguieron su camino. Es un chiste. Nosotros somos de abrazos, de lágrimas, de canción. Sí, claro. Y bueno, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Entonces, yéndome al punto y a lo que te quería yo comentar, okay. Leo El viejo y el mar. Primero veo la película. Sí. Después leo el libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Eso me llevó a leer también de Hemingway Por quien doblan las campanas. Preciosa novela. No, pero es que se le digiere de una manera y además, pues Hemingway, el apellido, ¿no? Gringo, los gringos son descendientes en buena parte de los ingleses, pero entiendes por qué él vivía en Cuba. Es que este era un gringo sui generis, vivió en Cuba muchos años, hizo amistades en Cuba, tenía un yate que se llamaba Pilar, porque también era un gran pescador, y yo me acuerdo, porque en el año 87 yo fui al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de la isla, y ahí estaba la medalla del Nobel. Hemingway ganó el Nobel y le dedicó la medalla a la Virgen de Cuba. Hazme el favor, ese detalle no lo Sí, sabía. sí. Ahí está. Y El viejo del mar es una historia que ganó un Pulitzer. Es una novela breve pero intensa. El personaje es cubano, es un pescador de Cojímar, ¿sí? Que se enfrenta con el tiburón y todo esto, ¿no? Sí, muy intenso. se burlaban de él porque ya estaba viejo, ya no pescaba. Y cuando pesca el marlín enorme ese, Sí. Y los tiburones terminan comiéndose el marlín. Sí. Todo Termina la película con el viejo dormido en su casucha, en su palapita, con las manos todas lastimadas del cordel. Y entonces el pueblo que se burlaba de él ven el esqueleto del marlín amarrado todavía. ¿No? Cuando lo termina. ¡Qué emoción! No, precioso. La narrativa. Precioso. Y porque dobla las campanas, la historia transcurre en España, porque él era un viajero. Hemingway. Fue boxeador también. Tuvo muchas mujeres. Y le gustaba beber. Bueno, dicen que el daiquiri. Sí, él lo inventó, sí, está, y el bar está ahí, Floridita. Y ahí hay un monumento. Cuando tú entras al bar de Hemingway, los turistas van y se toman la foto y piden el daiquiri. En Cuba hizo una vida muy, muy intensa, y cuando la Segunda Guerra Mundial, pues había submarinos alemanes, porque Cuba también le declaró la guerra a Alemania por imitar a Estados Unidos, y él andaba presidiendo a los submarinos con su yate, en fin, bien activo y loco, y mujeriego además, Hemingway. Bueno, es que la palabra hablada o escrita es un atractivo, ¿eh? El órgano más sensible físicamente hablando que tiene la mujer. Alguna vez le he hecho la pregunta a alguna linda dama de un nivel importante en nuestro medio y noté que se sonrojó cuando le pregunté ¿cuál es el órgano físico que tiene la mujer en su cuerpo más sensible sexualmente hablando? Y quedó sonrojada. No, es una pregunta muy íntima, ¿no? Se me queda viendo y no es lo que estás pensando. Es el oído. Entonces cayó en la cuenta de que es una broma que también tiene su verdad. Me queda la esperanza de cuando esté marruco pueda seguir seduciendo con la palabra. De alguna manera también viene siendo un chiste, pero es una palabra. Y nos estamos hablando de a lo que te dedicas, de escribir. Yo te quiero, porque me gusta aprender también en mis entrevistados. ¿Qué es de lo que más leo quizá? Sí. Es el ensayo. Y
Y el ensayo puede ser de unas 2 o 3 páginas, o puede ser un libro completo. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes categorías de la... Bueno, la poesía está muy clara de qué se trata la poesía, ¿no? Pero respecto a las otras artes dentro de la literatura, los otros estilos de escribir, ¿cuántas diferenciaciones hay? Bueno, digamos que con una finalidad didáctica, ¿no? Pues originalmente eran, según los griegos, el drama, la lírica y la épica, ¿no? En el drama pues estaba el teatro, en la lírica la poesía y en la épica la narrativa. Pero con el desarrollo de la historia y de los movimientos artísticos y de la especialización literaria, pues se mezclan, porque cuando Cervantes publica el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, comienza la novela moderna en Occidente. Y ahí están mezclados los géneros, algo que hace con mucha maestría, por ejemplo, el novelista checo Milan Kundera, que él mezcla el ensayo con la novela, pero también se puede mezclar con la poesía. Y en un ensayo también puedes meter fragmentos de poemas y fragmentos narrativos, y en el periodismo puedes mezclar una crónica con una entrevista y con apreciaciones que pertenecen al ensayo o al artículo. Ahora bien, volviendo a tu pregunta original, digamos que el cuento, el relato, ¿cuál es la diferencia didáctica básica? Que con el cuento hay un conflicto y en el relato también es extensión corta, no puede que no haya un conflicto. La viñeta, que es un texto en prosa breve, puede ser descriptivo, puede ser narrativo, que tiene la misma estructura del poema en prosa, pero el poema en prosa hay, son párrafos, ¿no? Pequeños párrafos. El poema en prosa hay un trabajo metafórico, hay imágenes, hay un lenguaje tropológico, hay otra imaginación. Y en la poesía pues están todas las estrofas tradicionales, el soneto, la décima, el romance, la cuarteta, Pero hay algunos la octavilla. Según me acuerdo de mi maestro, Sí. Carlos Canto, también tenían que tener una métrica. Sí, claro. Todas esas estructuras clásicas tienen métrica. Y luego en el siglo XIX, con Mallarmé y Rimbaud, estos franceses, surge el poema en verso libre. Y también en Francia el poema en prosa. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque escribas el poema en verso libre, si usas una métrica sin rima, se mantiene la musicalidad. Por ejemplo, si combinas un verso en decasílabo, de 11 sílabas poéticas, con uno de 7 y luego un alejandrino de 14, aunque no tenga rima, gana en música. Y bueno, ya estoy entrando en la artesanía verbal. Y ¿Tiene ritmo la poesía? Sí, claro, está emparentada con la música. Y el origen de la poesía es anónimo, ¿no? Hay una antología de la poesía africana anónima, bellísimo. Y los poetas aztecas en náhuatl. Era maravilloso. La poesía está con el ser humano desde el origen. Entonces, a lo largo de los siglos y de los gobiernos y de los sistemas y de las latitudes, se ha menospreciado. No, la poesía, eso no es importante, no sé. Pero mira, ahí sigue. Y está en la canción. De hecho, hay una estrofa poética de esas tradicionales hispano-italianas que se llama canción, que tiene rima, pero tiene una medida inexacta. Y es la misma estructura que se usa para escribir una canción que se canta. Bueno. Y bueno, están los japoneses con haiku y con la tanka, y están los trenos, que es una estructura griega, y por ahí te vas. Hay mucha variedad de formas y estilos, y eso es bueno porque se enriquece la posibilidad de comunicar y de compartir. Pues hablamos hace un momento también
juega de micrófonos, de la trova yucateca, Preciosa. con la trova cubana, su similitud. Y los yucatecos presumen, es una manera de decirlo, de que la inspiración de la música de la trova yucateca es poesía llevada a la canción, porque tienen un sentimiento poético demasiado profundo, sobre todo la canción yucateca clásica, antes de la llegada de Armando Manzanero, Sí. que él era descriptivo. Esa tarde vi llover, Sí. vi gente correr y no estaba. Nuestro querido Armando, ¿no? Claro. Pero Que en paz descanse. un Sí, multicárdenas. claro. Flor se llamaba, Flor era ella, flor de los bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella. Murió de pronto mi flor querida, era el sendero, perdí la calma. Y para siempre quedó mi vida, sin una estrella, sin una palma. ¿No? Qué Es belleza. poesía, y le meten la música Sí. y tienes, y por el estilo, esto lo he dicho también en otros programas. Sí, que sí, me- sí, claro. como tú, y lo tomo como ejemplo de que primero viene la poesía, el sentimiento poético, y después viene el ritmo, si va a ser bambuco, si va a ser danza, si va a ser esto, si va a ser aquello, que además la magia, así le quiero llamar, de la canción yucateca, es cuando el que le pone la música sabe interpretar correctamente lo que está diciendo el que hizo la letra. Claro, claro. Caminante del Maica. Ah, la Es preciosidad. un himno. Sí, sí, sí. Es un himno. Sí. Y caminante. Y el pum, pum, camina. Sientes Claro. el espíritu de lo maya. Claro. Sientes a los mayas, Claro. que no son, con todo, no cabe ni la comparación. Porque ustedes en Cuba tienen una mezcla racial que deriva en la poesía, pero especialmente se nota mucho en la música, Claro. lo africano. Sí. El ritmo lo Bueno, pone. ahí es donde quería llegar. Mira, hay que agudizar el oído con estas semejanzas entre la trova tradicional cubana y la trova yucateca. Porque la trova yucateca termina siendo más melodiosa, más cerca de la guitarra. Y la trova cubana, por muy dulce que sea, en algún momento tiene un rasgo percusivo. ¡Tan! Ahí sí. Eso lo distingue. Eso lo distingue. Eso lo distingue. Sí, pero a veces no te das cuenta, tienes que estar muy atento. El timbal, el bongo suavecito, Para ¿no? eso, ¿no? Como Pero lo llevan. María Teresa Vera, por ejemplo, que es una gran trovadora tradicional, termina siendo percusivo. Y bueno, y el bolero se crea en Santiago de Cuba en el siglo XIX. Tristeza se llamaba el primer bolero. Miguel Matamoros inventa, bueno, según lo reconoce la historia, el bolero son con lágrimas negras. Entonces comienzas, ¿no?, con toda la melodía y el sentimiento, aunque tú nada, y después, si tú me quieres dejar, y ya entra en la parte rítmica, hasta bailable. Exactamente. Sí. Entonces el componente africano es importante porque vienen esclavos de 20 naciones, que hablaban 20 lenguas distintas y que tenían 20 religiones distintas. Los traen los españoles esclavistas coloniales. Los mezclan para que no se entiendan y no sé qué. Pero son tan resistentes que en la actualidad hay 20 religiones de origen africano en Cuba. Claro, la más conocida es la santería, pero hay 20 religiones de origen africano. Las mismas que llegaron. Las esencias Sí. genéticas, ¿no? Sí, sí. Que se van pasando Y de bueno, generación en generación. Y también fueron muchos yucatecos para Cuba y fueron mayas que llevaron como esclavos también. Sí. Lo que pasa es que como también hubo una migración china importante y los apellidos chinos y mayas se parecen y los rasgos también. También. Entonces, ves a alguien que su bisabuelo o bisabuela o tatarabuela era maya y este desciende de chinos y no, desciende de mayas. ¿Sí? Hay una historia ya. Sí. Hay una historia muy... no tan estudiada como al menos en lo personal me hubiese gustado que se haga, ¿no? De la presencia
de mayas en Cuba. Pero de que hay. Sí, En sí. el periódico Granma Sí. leí en una ocasión la presencia todavía de los mayas y que siguen practicando algunas cosas de las propias de la península de Yucatán. Hay un pueblo que se llama Jaruco, que allá hay una gran comunidad de descendientes de mayas. Sí. Y bueno, y están en varias partes, pero desde siglos atrás. En Cienfuegos estaban en Trinidad, en el siglo XVII o XVIII, que los habían llevado como servidumbre, los españoles, ¿no? Hubo un acuerdo después de la Guerra de Castas. Ya terminamos la segunda parte de este primer programa. Dios mío. No, de pláticas nos hacen falta. Sí. Así que, bueno, pero tenemos un segundo programa. Ahorita le vamos a seguir con el segundo programa. ¿Ahorita mismo? Ahorita. Ah, bueno, ok. Ahorita Bueno, a ver, nada más le queda restarte, Agustín, entonces, darte las gracias. Dime. ¿No? Ah, sí, hay que of seguir. course. Si estamos Paguen ellos. en ese entusiasmo, y podemos hablar de más cosas, porque ahora de pronto conversando contigo, vienen tantas ideas y imágenes, ¿no? De todo lo que tenemos en común y de toda la historia que... El escritor no solamente es escritor porque lo diga, sino porque lo demuestra. Tú estás demostrando ser escritor. Porque bastó con un poquito para que enseguida, ya me imagino esa imaginación cuando estás sobre el papel y la pluma, o no sé, ahora con la computadora, o cómo le vas dando, y el mundo de ideas que te van, y cómo las empiezas a acomodar Claro. para que dé el resultado, que no te pierdas del objetivo, ¿no? Sí, sí. Porque me imagino que con tantas cosas Sí, sí, sí. que surgen en el escritor, Sí. que pudiera ser que haya desviaciones del objetivo. Hay momentáneas, pero uno tiene que centrarse, ¿no? Sí. Este es el camino, ¿no? Así es. Con algunos adornos por acá, pero por aquí vamos. Ahorita hablamos de ello, ahorita Dale. regresando. Ok. Mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Por supuesto a mi invitado de hoy, que espero que ustedes se estén divirtiendo como yo, Agustín Ladar. Hasta el siguiente programa. No se lo pierdan.